La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de poder una vez más compartir la palabra diaria de hoy. Hoy continuamos con el estudio acerca del libro de Apocalipsis en su capítulo 1. Y como ya hemos dicho, no queremos solamente tener una visión del libro de Apocalipsis en el cual estemos interpretando las señales, estemos interpretando los sellos, las copas, los símbolos y los tipos que aparecen en ella, sin antes fijarnos en el contexto de lo que el Señor está diciendo acerca de la revelación para sus siervos. Este es el tercer tema que tocamos acerca del mismo gran tema de Dios se revela a los que tienen un corazón de siervos. Y hoy continuamos, como ya decía, en nuestro estudio. Para eso nos dirigimos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1, el cual leo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Y mis queridos hermanos y amigos, seguimos en este estudio porque debemos comprender que Dios está interesado en revelarnos. Ya hemos entendido que revelación significa sacar a luz algo que estaba oculto o mostrar algo que no entendemos. Y mire que el hombre tiene la necesidad de entender. Todas las sectas que existen sobre el ocultismo, el horóscopo, la predicción del tiempo, Nostradamus y todas otras gamas que pudiésemos nombrar en este momento muestran el gran tema del corazón del hombre. Conocer lo oculto, conocer el porvenir, conocer qué pasará. Muchos de nosotros en algún momento hemos tenido el deseo de conocer qué ocurrirá con algo. Y en estos momentos que nos encontramos en una situación tan especial como la que agobia al mundo entero, tenemos la necesidad, tenemos el imperativo de conocer qué irá a pasar. Esa incertidumbre lleva a la desesperación, lleva al agobio, lleva a la frustración a muchos de nosotros. Aún llamándose cristianos, podemos llegar al punto de querer desesperadamente conocer qué ha de pasar. Esa necesidad de conocimiento es lo que ha llevado al extremismo dentro de algunas denominaciones y de algunos movimientos donde todo se mueve a raíz de una profecía. Hay creyentes que andan buscando que Dios les hable y teniendo comezón de oír, como dice la Escritura, se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias que apartarán el oído de la verdad a las fábulas. Esto es la explicación de por qué nos encontramos con creyentes que son engañados fácilmente porque quieren ir donde este o aquel hermano que recibe una revelación de Dios y que es usado en la profecía y que entonces me va a decir lo que debo hacer. Ahora la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura. Y aunque creemos que Dios todavía sigue hablando y que todavía tiene voz profética de revelación para la iglesia, sin embargo debemos comprender que toda profecía tiene que ser juzgada, tiene que ser examinada, tiene que ser llevada delante de la Escritura para saber si esa palabra es conforme a la revelación mayor, que es la revelación de las Sagradas Escrituras. Entonces no tenemos que buscar en este o aquel iluminado para que nos diga qué es lo que ha de pasar. Tenemos la palabra profética más segura. Entonces no tenemos que tener temor del día de mañana, porque ya Dios ha manifestado las cosas que deben suceder pronto. Ese es el propósito del libro de Apocalipsis que tenemos frente a nosotros. Allí dice que Dios la envió para que conociésemos, sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Y nos hemos dedicado a estudiar primeramente, antes de entrar en cualquier otro tema, lo que significa ser siervo. Siervo es alguien que no exige nada,
no pide nada, ni espera nada. Él simplemente obedece. De allí viene la palabra esclavo. Antes éramos esclavos del pecado, que hacía con nosotros lo que quería. Pero Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora tenemos la libertad en Cristo. Pero entonces ahora no debo permitir que nada me esclavice. Solamente para nosotros existe un Señor, del cual todos nosotros somos siervos, si hemos venido voluntariamente a someternos a su señorío. Por eso resumimos el encuentro con aceptar el perdón a través de Jesucristo, en reconocerle y aceptarle como Señor y Salvador. Entonces nos sometemos voluntariamente al señorío de Cristo, no al señorío de nada más. Por eso dice la Biblia, no te hagas esclavo de los hombres. Y tampoco nos podemos hacer esclavos de nuestras pasiones y deseos, tampoco de nuestras emociones. En nuestra congregación estábamos hablando, justo cuando llegó este periodo de tiempo donde estamos cada uno replegados, resguardados en nuestros hogares, sucede que en la congregación hablábamos acerca de que Dios probaría nuestras emociones, porque debemos someter nuestras emociones a nuestras convicciones. Y mire que es un tema relevante actualmente. Dios, conociendo todas las cosas, nos estaba preparando para esto que está aconteciendo. Porque mire que nuestras emociones están siendo sometidas a prueba, ¿o no? Estando usted replegado en casa, ¿no siente impaciencia? La falta de paciencia se llama impaciencia. Entonces la paciencia es una emoción. Ahora, no está mal sentir la impaciencia. El problema está en dejarse controlar por la impaciencia. El pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Usted y yo tenemos la potestad de ejercer dominio propio, para ejercer señorío. Entonces vamos a ver si nos entendemos. Cristo es el Señor de nuestras vidas. Nosotros nos hemos sometido voluntariamente a su señorío. Y ahora nosotros debemos ejercer señorío, es decir, dominio sobre nosotros mismos. No dominio sobre las riquezas, no dominios sobre el mundo en esa doctrina llamada dominionismo que se quiere proclamar hoy dentro del Evangelio. Debemos ser dueños de nosotros mismos. Usted dice, ¿y cómo es eso? La Biblia lo dice que un requisito para un ministro es que sea dueño de sí mismo. Ahora entonces quiere decir que no le pertenece a Cristo. No, es que el contexto nos dice que nosotros debemos someternos a Cristo, somos pertenencia de Él. Pero en cuanto a lo que nosotros sentimos, solamente en cuanto a ello, nosotros debemos ser señores de ello, ejercer dominio sobre nuestras emociones. ¿Siente usted temor? ¿Siente usted incertidumbre? La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Un siervo solamente le teme a algo. ¿Y a qué es lo que le teme? No le teme al día de mañana. Le teme o respeta a su Señor, pero aprende a ejercer señorío sobre sus emociones y sentimientos. Queremos ahora ir al estudio del primer libro de Samuel en el capítulo 3. En ese segmento maravilloso de la Escritura se nos habla acerca de la importancia de comprender las características de un siervo. Y sucede que allí están presentados dos contrapartes de lo que es llevar el nombre de siervo y lo que es llevarlo a la acción. Y usted dice que tiene que ver el libro de Apocalipsis con esto. Claro que sí, la revelación de Jesucristo que Dios envió a sus siervos por medio de su siervo Juan. Entonces esta es una revelación dada por medio de siervos y para siervos, que la entregó el Señor. Entonces no todo el mundo va a entender el libro de Apocalipsis. No todo el mundo va a entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Ya surgirá la explicación de decir que bueno, que esto es un periodo más de la historia humana y todo seguirá igual. Eso se llama desesperanza. Eso se llama una falsa seguridad. Como decir, bueno, ya que pasará y veremos qué viene. O como dice el dicho popular, como vaya viniendo, vamos viendo. No, no podemos vivir la vida de esa manera. Dios nos ha enseñado a vivir la vida a través de este manual glorioso que es su palabra. Y en esta palabra nos enseña que nosotros debemos ser siervos de Dios.
Y al ser siervos de Dios, lograremos entender lo que otros no pueden entender. Entonces, que personas se desesperen en estos momentos, que personas sientan inclusive el deseo de atentar contra su vida, sin saber que el que se convierte en un homicida de sí mismo, entonces es inmediatamente condenado, porque los homicidas no heredarán el reino de los cielos. Sin embargo, las personas piensan que acabando con su vida, están de esta manera terminando su sufrimiento. Por supuesto que es un engaño de las tinieblas, porque una persona que acaba con su vida solamente está entrando en un periodo de mayor sufrimiento, porque lo espera el sufrimiento eterno, la condenación eterna. Entonces, sí podemos tener paz en medio de la tormenta. Sí podemos tener eso que la Escritura dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que no se puede entender cómo, sin recursos, sin provisiones, sin medicinas, con incertidumbre. Sin embargo, usted pueda tener paz, pero hay un requisito para ello. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, hallaréis paz para vuestras almas. Solamente pueden tener paz aquellos que llevan el yugo del Señor. ¿Y quién lleva el yugo? Un siervo. Porque el Señor lo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno les al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se calle, ponga su boca en el polvo, porque fue Dios quien se lo impuso. Entonces, en la continuación del estudio de siervos, yo entiendo que como siervo yo no cuestiono. Simplemente me callo y pongo mi boca en el polvo y entiendo que Dios lo está permitiendo. Entiendo que aunque el gobierno quiera hacer esto, que aunque las naciones quieren hacer esto, que aunque la ciencia quiera hacer esto, sin embargo, Dios, conociendo todas las cosas, ha permitido que se manifiesten en el fin de los tiempos una serie de señales y acontecimientos que no me corresponde a mí cuestionar. Yo simplemente acepto por fe que Dios está cumpliendo su propósito y que lo que yo no entiendo ahora, un día Él me lo entenderá. Porque ahorita soy su siervo, pero soy su amigo. Y como amigo, Él me ha dicho, amigo, tú lo que estás viviendo ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y he allí la fe que yo necesito para poder ser un verdadero siervo. Yo tengo que creer que lo que no entiendo en este momento, un día lo voy a entender. Pero en este momento yo sé que Dios tiene el control. Y me llama la atención y recuerdo algo que decía en estos días en una prédica, cuando hablaba acerca de una anécdota que leí y que me pareció realmente en su sencillez algo con un gran contenido. Y allí se relataba la historia de una niña que viajaba en un avión. Y en ese avión las personas le llamaban la atención porque no veían a su representante. Era una jovencita de apenas unos 12 años y la veían sola en su asiento, y algunas personas estaban preguntándose dónde estaba su representante. Sucede que el asiento de su lado iba vacío y por ello pensaban que viajaba sola. Entonces el avión, después que despegó y iba en cierto tramo del vuelo, de repente empezó a ser sacudido por una gran turbulencia. Y en esa gran turbulencia que se sacudía, la gente empezó a ponerse nerviosa, unos gritaban, otros lloraban porque pensaron que el avión caería. Entonces un pasajero amablemente se condujo rápidamente, soltó su cinturón de seguridad y fue y se sentó al lado de la niña y le dijo, no tengas miedo. Y la niña volteó y le dijo, no señor, yo no tengo miedo, yo estoy tranquila. Y estaba simplemente leyendo un libro y haciendo unos dibujos. Y el pasajero le dice, ¿y cómo no vas a sentir miedo si todos estamos aterrorizados? Porque tenemos temor de lo que pueda pasar. Y sucede que la niña le dijo, no señor, sonrió y le dijo, no se preocupe, todo va a estar bien porque es que mi papá es el piloto. Entonces pensaban que ella estaba sola, pero ella no estaba sola, estaba acompañada nada más y nada menos que por el piloto de la nave, por el capitán de la nave. Y ella tenía plena confianza de que su padre estaba capacitado para hacer frente a esa tormenta.
No es lo mismo que pasa con nosotros cuando usted se monta en un autobús, un expreso y también puede ser un avión, cualquier medio de transporte, y otro va manejando. Usted confía de que esa persona tiene la pericia completa, tiene los credenciales, la capacidad de poder conducir ese vehículo donde usted se desplaza. Ahora, he allí la diferencia de una persona que conoce a Dios y el que no conoce a Dios. Y es entonces aquí donde hacemos hincapié en nuestro punto de hoy. Un siervo tiene conocimiento, conoce quién es su Señor. Si el siervo no sabe para quién trabaja, entonces tendrá desconfianza. Pero si el siervo sabe para quién trabaja y esa persona es muy poderosa, entonces él sabe que de alguna manera tiene que temerle porque no sabe cómo lo puede tratar y qué represalias puede tomar contra él. Pero por otro lado sabe que puede estar seguro porque le está trabajando a una persona muy, pero muy poderosa. Y yo le quiero decir que nosotros no solamente le trabajamos, sino que le pertenecemos a el más poderoso de los seres que puede existir. Porque solamente para resumir su poder se dice que Él es el Todopoderoso. O sea que todo lo puede. Y si Él todo lo puede y es mi dueño y es el que va al frente de la nave y es el que va manejando y es el que tiene control de todas las cosas, entonces ¿cómo yo voy a tener miedo? Entonces cuando una persona no es sierva de Dios, es un religioso y sin importar la religión que tenga, va a ser alguien que por su falta de conocer quién realmente es su Señor, tendrá temor, tendrá miedo. Y ese temor y ese miedo, la Biblia dice, el perfecto amor, lo vuelvo a citar, echa fuera el temor. Porque en el perfecto amor no hay temor, porque como usted ama a Dios y conoce a Dios y sabe que Él lo ama, entonces usted ya no sentirá temor. Esa es la gran diferencia de hoy en día, cuando estamos a nuestro alrededor siendo sacudidos de uno a otro por las enfermedades, las pestilencias, este virus que ha puesto a temblar al mundo, tiene infundiéndole temor inclusive a los gobernantes más poderosos del mundo. Esto demuestra que sin Dios somos nada. Esto demuestra la fragilidad del ser humano, que se atreve a levantar su mano contra Dios y desafiarle. Dios, ¿dónde estás tú? Y dice la Biblia que Dios simplemente se ríe de él. Y cuando nosotros decimos que creemos en Dios, pero no le conocemos, y no hay esa relación de cercanía y de comunión, usted va a sentir miedo. Pero cuando hay comunión, entonces mire lo que dice la Biblia. El Señor Jesucristo, siendo Señor de todo y siendo el Hijo de Dios, es presentado como el siervo de Dios. Ahora, ese siervo que es profetizado en el libro de Isaías, no era cualquier siervo. Y vamos a ver si usted me logra entender en este momento. Sucede que él es siervo, pero también es hijo de Dios. Es siervo porque hace todo lo que el Señor le encomendó. Él en la oración intercesora dice, aquí están los que tú me entregaste, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero aquí está, Señor, yo he acabado la obra que tú me has entregado que hiciese. Y en la cruz dijo, consumado es. Como siervo fue obediente, pero al mismo tiempo que era siervo, era hijo. Y como era hijo, él dijo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Oiga, que cuando decimos entonces que Cristo es el Hijo de Dios, es porque lo demostraba, no en hechos y milagros, sino que demostraba que era hijo de Dios porque siempre hacía lo que le agrada a Dios. Y hoy muchas personas dicen que son hijos de Dios, que Dios es su Padre, que soy hijo de Dios, pero ahora haces lo que le agrada a Dios. Pero cuando yo veo tu conducta y veo la Biblia veo lo que dice la Biblia de cómo se comportan los que agradan a Dios, y veo lo que dice la Biblia que no le agrada a Dios, y veo su vida y veo mi vida, si mi vida no es acorde con eso que agrada a Dios, entonces yo me estoy engañando a mí mismo. Yo no tengo una conducta de un hijo de Dios. No me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Entonces era siervo y era hijo. Y permítame decirle algo maravilloso, y es que usted y yo
Somos siervos de Dios, pero también somos hijos de Dios. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces ahora, ese texto que tanto me gusta citar en las prédicas es porque yo soy un hijo de Dios. Soy siervo y soy hijo. Y si soy hijo y hago lo que le agrada al Señor, el Señor nunca me va a dejar solo. Entonces cuando hablo de una nave en turbulencias, inmediatamente viene a mi mente, traído por el Señor, otro pasaje de la Escritura donde dice que los discípulos estaban en la barca, y no es como veíamos en la palabra diaria de ayer, que decía que Él vino caminando sobre las aguas, sino que ahora el Señor estaba con ellos en la barca. Y la desesperación les hizo olvidar de que el Señor iba en la barca. Mire que qué partida contraria nos puede llevar nuestras emociones y sentimientos. Ellos estaban tan agobiados porque parecía que se iban a ahogar y era tan grande la tempestad que ahí habían pescadores muy experimentados. Recuerde que Pedro, ese era su oficio. Recuerde que Andrés, ese era su oficio. Recuerda que Jacobo y Juan, ese era su oficio. Y todas estas personas estaban muy asustadas porque la tempestad era tan grande que pensaban que se hundirían y se ahogarían. Y de repente recuerdan que el Señor está allí, pero buscan por todos lados y no ven al Señor. Entonces se dan cuenta de que el Señor está dormido. Mi pregunta es, ¿cómo puede alguien dormir en medio de una gran tempestad? ¿Usted ha visto alguna vez una tempestad en el mar? Las embarcaciones suben a lo más alto, descienden a lo más profundo. Pareciera ser que es el evento más apocalíptico, usando la palabra que estamos precisamente estudiando, el libro que estamos estudiando. Algo horroroso, algo horrible, algo temeroso. Ahora, ¿quién puede dormir en una situación como esa? Permítame responderle. Solamente pueden dormir en una tormenta los que son hijos, los que hacen la voluntad del Padre y saben que Él no le ha dejado solo. Entonces en medio de la tormenta puedo descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero las emociones nos juegan una partida tan contraria de que ellos fueron y le dijeron: Señor, despiértate, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y el Señor se levantó y reprendió al mar y reprendió a las olas y les dijo: enmudece. Y al momento todo volvió a la calma. Y ellos se dijeron unos a otros: ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Oh, alabado sea el nombre del Señor si usted logra entender esto. Porque cuando usted y yo comprendemos que nuestro Señor, nuestro dueño, al que le servimos, al que le agradamos, está con nosotros, entonces no importa el tamaño de la tormenta. En el momento adecuado, Él levantará la voz y le dirá: cállate, enmudece, y todo hará grande bonanza. Pero antes de que se haga una bonanza externa, primero necesitas la bonanza en el corazón. Primero necesitas la paz en el corazón. Y yo le invito a que usted disfrute esa paz. Si usted tiene una relación con Dios superficial, no le estoy preguntando cuál es su religión. No le estoy preguntando siquiera si es cristiano evangélico. Le estoy preguntando si usted es un siervo de Dios. Y le estoy preguntando si usted conoce a Dios. Y si usted tiene una relación con Él de tal manera que le agrade. Si usted me responde que sí en todo esto, entonces yo le digo: usted va a tener paz en medio de la tormenta. No importa que venga el enemigo como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Cuando vinieron las grandes pandemias en el mundo, en las diferentes épocas que han venido, siempre han habido creyentes, y los creyentes se han mantenido firmes, confiados en el Señor. Otros se han desesperado, pero los verdaderos siervos mantienen la paz, porque los verdaderos siervos duermen en medio de la tormenta, pero duermen no porque están desapercibidos, duermen porque están confiados. Y quiero cerrar esta reflexión de la palabra diaria de hoy diciéndole que cuando vamos al libro de Primera de Samuel, el primer libro de Samuel que cité hace un momento, en el capítulo 3,
Lea lo que allí dice. Dice que el joven Samuel ministraba en el templo y hay una gran, pero gran diferencia entre él y Elí. Dice que Elí, el sumo sacerdote, el ministro de nombre, el religioso, póngale el nombre de su religión a él, póngale el nombre de cristiano a él si quiere, de predicador, de pastor, el que usted le quiera poner, pero era solamente un título. Él estaba recostado en uno de los pilares del templo y allí estaba dormido, descuidado, no le importaba lo que pasaba a su alrededor, pero no porque estaba confiado, era porque había perdido la percepción de todo lo que le rodeaba. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero sí sabemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Sí lloramos muchas veces como lloró el Señor frente a Lázaro, al verle que estaba muerto, al saber que estaba muerto, frente a su tumba. También lloró sobre Jerusalén. Nosotros no estamos aislados de la realidad. Un siervo no está aislado de la realidad. Pero ocurrió algo con Samuel. Mientras éste dormía en un pilar del templo, usted sabe que el templo estaba constituido por varias secciones. Había un atrio exterior donde podía llegar el pueblo y de allí no podía pasar. Estaba un lugar donde se ministraban las ofrendas, el lugar santo. Hasta ahí llegaban los sacerdotes. Después había el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, el arca del pacto. Y aunque no puedo hablar de toda la simbología ahorita, le quiero decir que esa presencia de Dios estaba simbolizada en el arca del pacto. Ahí no podía entrar nadie, sino el sumo sacerdote, una vez al año, para ofrecer primero sacrificios por él y después por el resto del pueblo. Pero permítame también hacer hincapié en algo. Sucede que en ese templo, en un pilar del templo, se encontraba recostado el ministro. Se encontraba recostado el que una vez tuvo el título, aunque todavía lo seguía teniendo, pero él era supuestamente el representante del pueblo ante Dios. Pero sucede que ya Dios lo había desechado. Pero se había preparado un siervo, se había preparado a un verdadero siervo. Y no solamente era siervo, era hijo, porque tenía una cercanía con él, porque es el primero que recibe aquel nombre de profeta. Estoy hablando, por supuesto, de Samuel. Pero oiga esto, Samuel dormía delante del arca, dormía en la presencia de Dios. Y por eso Dios se le reveló. Y él, aunque no conoció que era Dios que le estaba hablando, después, cuando le dijo, habla Jehová, que tu siervo, oye, he aquí un siervo, descansa en la presencia de Dios porque le conoce. Entonces Dios, cuando le habló y lo llamó Samuel, Samuel, él salió corriendo a donde estaba Elí. Y Elí le dijo, yo no te he mandado a llamar. Y si simplemente nos fijamos allí en la historia y perdemos un detalle primordial. ¿Cuál es el detalle? Que Samuel dormía en una parte y Elí estaba en otro. Entonces Samuel estaba en la presencia de Dios, mientras que Elí había conocido a Dios, pero ya no estaba en su presencia. Pero este siervo sí. Y podía dormir y Dios se le reveló en medio de ese acontecimiento. Ahora nosotros podemos conocer a Dios en medio de esto. Saque provecho de lo que está pasando. Esto traerá grandes consecuencias. Lo que está viviendo el mundo en estos momentos traerá grandes consecuencias económicas, políticas, sociales, naturales. Pero en medio de todo, los siervos sacarán conocimiento de Dios. Y ese conocimiento lo obtendrán en medio de paz. Porque un siervo llamado Elías estuvo por allá metido en una cueva y Dios le dijo, sal a la puerta, que quiero hablar contigo. Y vio un fuego abrasador que pasaba, pero Jehová no estaba en el fuego. Y vio un viento que pasaba, que arrasaba con todo lo que